Suelten a mi papá y la Virgencita de Guadalupe hará que usted vuelva a caminar. La voz fina de una niña de 8 años atravesó la sala de audiencias como un rayo. Por un segundo nadie respiró, y después llegó la risa, como si todos lo hubieran acordado antes. Se burlaron del vestido blanco con listón verde, de los zapatos gastados, y de la idea absurda de que una niña pudiera desafiar al juez más temido de Jalisco. Pero Martín Carranza no se rió. No porque creyera, sino porque por primera vez en 12 años dudó. Esta es una historia de fe, de justicia y del poder inexplicable que solo un corazón infantil y puro puede despertar. Una historia que cambió para siempre la vida de todos los que estuvieron presentes aquel día extraordinario. Antes de continuar, escribe en los comentarios desde qué ciudad nos ves y qué hora es allá. Quiero saber hasta dónde llegan los consuelos de la Virgen de Guadalupe. Esa mañana gris en Guadalajara, la sala de audiencias parecía una catedral de desaliento. En el centro, el magistrado Martín Carranza, inmóvil en su silla de ruedas, sostenía la mirada de acero de quien ya no conoce la misericordia. Le decían el juez de hielo. Nadie se permitía reír en su presencia. No siempre había sido así. 12 años atrás corría al amanecer en el Parque Metropolitano, jugaba básquet con sus amigos y repetía que la justicia y la compasión podían caminar juntas. Hasta la noche lluviosa en que, al salir de un estacionamiento, lo sorprendió un asalto. Un disparo le rozó la médula y todo cambió. Sobrevivió, pero perdió el movimiento de las piernas y, poco a poco, también fue perdiendo el alma. Andrea intentó quedarse a su lado. 2 años de lucha silenciosa, acompañándolo entre terapias, insomnios y silencios interminables. Pero el hombre que amaba se fue hundiendo, tragado por su propia amargura. El divorcio llegó en 2013. Andrea se mudó a otra ciudad, llevándose con ella los últimos restos de la humanidad de Martín. Solo en un departamento sin fotos ni risas, rodeado de códigos, jurisprudencias y una rutina mecánica, se convirtió en el juez más temido del Estado. En 12 años dictó más de 900 sentencias. Su porcentaje de penas máximas alcanzó el 87%. Para él, la ley era clara, fría y absoluta. Las súplicas emocionales no lo conmovían. Las circunstancias atenuantes no le interesaban. El personal lo respetaba y lo temía. Abogados experimentados hacían lo imposible por evitar que sus casos cayeran en su sala. Los familiares de los imputados lloraban al oír su nombre. Martín había construido una fortaleza de hielo alrededor de su corazón y nada, ni nadie, parecía capaz de derribarla. En un barrio de Tlaquepaque vivía una familia que pronto se cruzaría con el destino del magistrado Carranza. Raúl Álvarez, 46 años, jardinero municipal desde hacía más de 2 décadas. Hombre de pocas palabras y manos encallecidas, salía antes de que amaneciera y volvía cuando el sol ya se despedía. Viudo desde hacía 3 años, criaba solo a su hija Lucía, una niña de 8 años con ojos oscuros y atentos que parecían guardar más sabiduría de la que su edad permitía. Desde la muerte de su madre, los dos eran inseparables. En la repisa junto a la cama de la niña, una pequeña estampita de la Virgen de Guadalupe y un decenario heredado marcaban cada noche el latido de su hogar. La casa modesta siempre estaba llena de dibujos pegados con cinta en las paredes y de fotografías sujetas con imanes en la puerta del refrigerador. En el cuarto de Lucía, sobre la repisa junto a la cama, descansaban una estampita de la Virgen de Guadalupe que había pertenecido a su madre y un decenario con cuentas gastadas por los dedos. Antes de partir de este mundo, Elena le hizo prometer a Raúl que criaría a su hija en la fe. Cada noche, Lucía se arrodillaba al borde de la cama y rezaba el rosario heredado. Las cuentas, suaves y opacas, se deslizaban entre sus dedos pequeños mientras pedía protección para su papá y para todo aquel que estuviera sufriendo en cualquier parte. Para Lucía, la Virgen no era solo una imagen. Era una madre presente, cercana y amorosa que siempre escuchaba. La vida no era fácil, pero estaba llena de cariño. Raúl sostenía el hogar con trabajo duro, pero jamás dejaba que faltaran el abrazo, la presencia y la atención. La comunidad lo respetaba como a un hombre honesto e incansable, siempre dispuesto a ayudar al vecino cuando se ofrecía. Lucía también era muy querida. En la escuela, sus maestras elogiaban su amabilidad y su inteligencia. Era de las mejores del grupo, pero jamás presumía. Al contrario, ayudaba a los compañeros que batallaban, con una sonrisa y palabras de aliento. Era una familia sencilla, pero rica en carácter, en fe y en esperanza. Hasta que en diciembre de 2022 su paz se quebró por una acusación que lo cambió todo.
Era una mañana fría cuando la vida de los Álvarez se puso de cabeza. Raúl estaba en el patio trasero preparando sus herramientas para otro día de trabajo cuando dos patrullas se detuvieron frente a la casa con las torretas apagadas. Lucía, que se alistaba para la escuela, corrió a la ventana. «¿Raúl Álvarez?», preguntó un agente alto y adusto, con chaleco de la policía de investigación. «Sí, soy yo. Queda detenido por el asalto a la tienda de celulares del 15 de diciembre. Tiene derecho a guardar silencio. Todo lo que diga podrá ser usado en su contra. Tiene derecho a un abogado. Se le presume inocente hasta que se demuestre lo contrario». Raúl se quedó helado. ¿Asalto? Yo no he tomado nada nunca, ni un dulce cuando era niño. Debe haber un error. Yo no hice eso. Eso se lo explica al juez, respondió el agente mientras le esposaba las muñecas con un clic seco que pareció romper el aire de la mañana. Lucía corrió a la puerta llorando. «Papá. Va a estar bien, princesa», dijo él, forzando una sonrisa que le temblaba en los labios. «Papá no hizo nada malo. Pero nada estaría bien pronto». La vecina, doña Carmen, tomó a la niña en sus brazos mientras los vehículos se alejaban con la única familia que le quedaba. Las luces de las patrullas se reflejaron un instante en las fotos del refrigerador y en la estampita de la Virgen, como si la casa entera se quedara rezando en silencio. Horas más tarde, salieron a la luz los detalles. La tienda había sido asaltada días antes. Las cámaras, de mala calidad, mostraban a un hombre parecido a Raúl. Varios testigos dijeron haber visto a alguien con su complexión en la zona a esa hora. Los registros de antenas de telefonía lo colocaban cerca del lugar. Y en la cajuela de su camioneta, los agentes afirmaban haber encontrado un teléfono de alta gama con el IMEI que coincidía con uno de los equipos robados. Para un observador externo, la carpeta de investigación parecía sólida. Para quienes conocían a Raúl, era un absurdo. Raúl Álvarez nunca había robado nada. Era un hombre de principios que había enseñado a su hija que era mejor pasar necesidad que tomar lo que no les pertenecía. La defensora pública Carolina Méndez tomó el caso. Tenía oficio y años de tribunal, pero estaba saturada, con pocos recursos y decenas de carpetas apiladas en su escritorio. Cuando visitó a Raúl en el reclusorio preventivo lo encontró roto. «Lo juro por la memoria de Elena», dijo con la voz temblorosa. «Yo no hice esto. Mi niña ya perdió a su mamá. No puede perder a su papá también». Carolina le creyó, pero sabía que demostrar la inocencia era mucho más difícil que probar la culpabilidad, sobre todo frente a una evidencia que parecía perfecta. Y había un último problema. El juicio estaría a cargo del magistrado Martín Carranza, el juez que no conocía la misericordia. Mientras Raúl languidecía en prisión preventiva, Lucía vivía una pesadilla que ninguna niña de 8 años debería conocer. Doña Carmen la recibió temporalmente, pero la pequeña lloraba cada noche preguntando por su padre. En la escuela no podía concentrarse. Las maestras intentaron consolarla sin éxito. Cada noche, arrodillada junto a la cama prestada, Lucía apretaba el decenario de su madre y susurraba: «Virgencita de Guadalupe, tú sabes que mi papá no hizo esto. Por favor, ayuda a que todos vean la verdad». No pedía solamente la libertad de su padre. También rezaba por el juez, sin saber quién era. «Virgencita, si el corazón del juez está cerrado, ábrelo. Si está triste, consuélalo. Si no puede ver la verdad, ilumina sus ojos». Mientras tanto, la defensora Carolina hacía todo lo posible. Cuestionó los indicios, buscó fisuras, pidió tiempo para nuevos peritajes y la revisión de la cadena de custodia. Sabía que sería casi imposible enfrentar al fiscal Arturo Salas, conocido por su frialdad y su hambre de victorias. Salas trataba cada juicio como una batalla personal. Para él, la verdad importaba menos que el veredicto. En la víspera del juicio, Lucía no pudo dormir. Pasó horas de rodillas rezando con una intensidad que conmovió incluso a doña Carmen. «Mi niña, necesitas descansar», murmuró la vecina, sentándose a su lado. «¿Usted cree en los milagros?», preguntó Lucía, alzando sus ojos grandes y serios. La mujer dudó un instante y luego susurró: «Sí, hija. Creo que la Virgen de Guadalupe puede hacer milagros. Y quizá un milagro de la Virgencita sea justo lo que salve a tu papá». Lucía sonrió por primera vez en semanas. «Entonces pediré un milagro. Le pediré a nuestra madre que revele la verdad». Y formuló una promesa silenciosa: «Virgencita, si salvas a mi papá, dedicaré toda mi vida a hablar de tu amor».
La sala de juicios orales estaba más concurrida de lo habitual aquella mañana de marzo. La historia del jardinero acusado de asaltar una tienda de celulares había llamado la atención de los medios locales. Los reporteros ocuparon las filas del fondo, cámaras discretas listas para capturar otra condena del famoso juez de hielo. Lucía llegó de la mano de doña Carmen. Doña Carmen, con su mejor vestido planchado, llevó a Lucía con un moño blanco en el cabello. La niña vestía el mismo vestido blanco con listón verde que su madre le puso en su última fiesta del colegio. En la mochila escolar guardaba el decenario heredado y una pequeña estampita de la Virgen de Guadalupe envuelta en un pañuelito. Cuando vio a su padre ingresar escoltado por los custodios, Lucía quiso correr hacia él, pero las manos firmes y cariñosas de doña Carmen la detuvieron. Raúl miró a su hija con una sonrisa triste, intentando transmitir fortaleza aunque por dentro se le partía el alma. El magistrado Martín Carranza entró en su silla de ruedas con la expresión que todos conocían, fría, calculadora, imperturbable. Sus ojos recorrieron la sala llena sin mostrar emoción. Para él era otro caso, otra mañana de trabajo. Pero cuando su mirada rozó la figura de Lucía, ocurrió algo extraño. Durante un segundo casi imperceptible sintió un nudo en el pecho que no supo explicar. La niña lo miraba con intensidad, no con miedo ni con rencor, sino con algo que se parecía a la esperanza. El fiscal Arturo Salas expuso el caso con solvencia y severidad. Con su venia, señoría. La fiscalía sostiene que el imputado, Raúl Álvarez, participó en el asalto a la tienda de telefonía el día 15 de diciembre. Presentó uno a uno los elementos. Imágenes granuladas de la cámara de la cuadra. Testimonios de dos comerciantes que vieron a un hombre de complexión similar merodeando. Registros de antenas que ubicaban el teléfono de Raúl en la zona. Y, sobre todo, el hallazgo de un equipo de alta gama con IMEI coincidente dentro de la cajuela de su camioneta. La evidencia es clara y suficiente, dijo Salas con voz grave. Solicitamos fallo condenatorio y la pena más alta permitida por la ley. Cuando el fiscal terminó, un peso pesado quedó suspendido en el aire. Parecía inevitable. Todo lucía demasiado sólido. La defensora pública, Carolina Méndez, hizo lo que estaba en sus manos. Cuestionó la calidad de los vídeos y la fiabilidad de los reconocimientos por apariencia. Señaló inconsistencias en horarios. Pidió que se considerara la cadena de custodia del teléfono encontrado en la cajuela y la posibilidad de siembra. Presentó testimonios de carácter. Un vecino que habló de la honradez de Raúl. La maestra de Lucía que explicó cómo el padre estaba siempre presente. Recordó que el acusado carecía de antecedentes. Sus palabras, sin embargo, parecían chocar contra un muro, empequeñecidas por el peso de los indicios acumulados por la fiscalía. Carolina sabía que estaba perdiendo terreno, y por la mirada glacial del juez comprendió que allí no habría concesiones. Llegó el momento decisivo. Alegatos de clausura y pronunciamiento. Salas cerró confiado, pidió ejemplaridad. Carolina apeló por última vez a la prudencia. Habló de Lucía, de una familia quebrada, de la responsabilidad de no separar a una hija de su padre sin certeza robusta. Sus frases se hundieron en el silencio frío de la sala. El magistrado Carranza ajustó sus lentes y tomó los documentos. Su voz cortó el aire como una hoja afilada. Raúl Álvarez, tras el análisis de los elementos probatorios y la valoración integral de los testimonios, este tribunal considera que fue exactamente entonces cuando ocurrió algo extraordinario. Espere. Una voz delgada pero firme cruzó la sala e interrumpió al juez en el momento más solemne del juicio. Todas las cabezas se giraron, sorprendidas. Lucía se puso de pie, salió del banco donde había permanecido en silencio y avanzó hacia el centro de la sala con pasos pequeños pero firmes. Doña Carmen intentó detenerla tomándola del brazo, pero la niña ya cruzaba el pasillo, con el moño temblando y la mirada fija. Un murmullo recorrió la sala como una ola. El magistrado Carranza frunció el ceño, visiblemente irritado por la interrupción insólita. Lucía se detuvo frente al estrado elevado, donde el juez la observaba con impaciencia creciente. A sus 8 años comprendía el peso del momento. Sabía que estaba desafiando al hombre más poderoso de ese lugar. Soy la hija de Raúl Álvarez, dijo con una voz clara que sorprendió a todos por su firmeza. Y necesito hablar antes de que cometa un error muy grave. El juez se inclinó apenas hacia adelante. Sus ojos se estrecharon con desconfianza. Niña, esta es una sala de justicia, no un lugar para... Yo sí sé lo que es la justicia, interrumpió Lucía, y un estremecimiento cruzó la sala.
Mi mamá me lo enseñó antes de irse al cielo. Justicia es cuando la verdad sale, aunque esté escondida. Por un instante que se sintió eterno, Martín Carranza guardó silencio. Había algo en aquella determinación infantil que le incomodó y lo intrigó al mismo tiempo. Era un valor limpio que no veía desde hacía años. «Tienes un minuto», dijo al fin, más por curiosidad que por compasión. Lucía respiró hondo y realizó un gesto que nadie olvidaría. Abrió su mochila escolar, apartó un cuaderno doblado y sacó con cuidado el decenario de su madre, con cuentas gastadas por el tiempo que aún brillaban con la fe de generaciones. Lo tomó con ambas manos y alzó la vista directamente hacia los ojos del juez. «Su señoría», dijo con voz temblorosa pero firme. «Mi papá no hizo lo que dicen. Y la Virgen de Guadalupe lo va a demostrar». Las risas comenzaron a estallar, primero discretas, luego más altas, insinuantes. Algunos susurraron comentarios sarcásticos. El fiscal Salas sonrió con un desdén que le endureció el rostro. «Pobrecita», murmuró alguien en la galería, derrotado por la desesperanza. Lucía no se inmutó. Elevó la voz por encima del rumor creciente. «Si deja libre a mi papá hoy, la Virgencita de Guadalupe hará que sus piernas le vuelvan a obedecer». La sala explotó. Las carcajadas rebotaron en la madera y el mármol. Los comentarios maliciosos se multiplicaron. Algunos incluso aplaudieron con burla. «Ya perdió la razón», gritó una voz. «¡Qué ridículo!», dijo otra. «Saquen a la niña de aquí», exigió una mujer con desprecio. El magistrado Carranza golpeó el mazo repetidamente para pedir orden. Él mismo, sin embargo, estaba visiblemente alterado por la osadía de la niña. Pero Lucía Álvarez, con su vestido blanco y listón verde, y el decenario gastado entre los dedos, no se movió. Se arrodilló allí mismo, en medio de la sala, ante decenas de personas que se burlaban, y comenzó a rezar en voz alta. «Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo». Su voz cortó la risa como una hoja de fe pura. Algunos se burlaron más fuerte, pero otros fueron callando poco a poco, tocados por algo inexplicable en aquella escena. «Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús». Lucía siguió rezando. Las lágrimas le corrían en silencio por las mejillas, pero la voz no le tembló. Era una visión que alcanzaba hasta los corazones más endurecidos. Una niña inocente, de rodillas en una sala fría, pidiendo justicia con la única arma de la oración. «Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén». Y precisamente en ese instante comenzó a suceder algo completamente imposible. Mientras Lucía continuaba su rezo, ajena a las burlas, el magistrado Martín Carranza empezó a sentir algo que no sentía desde hacía 12 años. Al principio fue apenas un cosquilleo en la planta del pie derecho, tan sutil que pensó que se trataba de una sugestión, alguna reacción extraña ante aquella escena insólita. Pero el cosquilleo creció. Se volvió una sensación tibia y viva que trepó por su pantorrilla como pequeñas olas de electricidad. Apretó los apoyabrazos de la silla de ruedas hasta poner los nudillos blancos. El corazón se le aceleró. «No es posible», pensó con desesperación. «Es psicológico, solo sugestión». La sensación, sin embargo, se intensificó. Era como si algo dormido durante más de una década intentara despertar. Nervios que creía muertos palpitando con una vida nueva. Músculos olvidados recibiendo señales imposibles. Lucía terminó el primer Dios te salve y comenzó el segundo, sin saber el efecto que sus palabras tenían en el juez. Su fe era tan pura, tan absoluta, que parecía formar a su alrededor un manto invisible. «Dios te salve, María, llena eres de gracia». Martín intentó mover los dedos del pie. Por un segundo aterrador y maravilloso a la vez, sintió que respondían. Solo un instante, pero fue real. 12 años de parálisis total y ahora aquello. La respiración se le volvió difícil. Un sudor frío le resbaló por la sien. La sala seguía en murmullo, risas y comentarios, pero él ya no escuchaba nada excepto la voz de la niña rezando. «Bendita tú eres entre todas las mujeres». La sensación en las piernas se intensificó aún más. Como si una corriente eléctrica recorriera los nervios dormidos, despertando músculos atrofiados, reconectando caminos que había dado por perdidos. Trató de ocultarlo. Apretó más fuerte los apoyabrazos, forzándose a mantener la expresión impasible que todos conocían. Por dentro estaba en pánico. «Esto no puede estar pasando. Las lesiones medulares no se revierten.
Los médicos fueron claros. Lucía siguió rezando. Ya iba por el tercer Dios te salve. Sus palabras fluían con una fe capaz de mover montañas, con la certeza absoluta de que la Virgen escuchaba cada sílaba. Y entonces sucedió. Durante aproximadamente 5 segundos eternos, Martín Carranza sintió por completo sus piernas. No solo cosquilleos o sensaciones vagas, sino control pleno. Los músculos respondieron a las órdenes de su cerebro. Los pies presionaron contra el reposapiés de la silla. 5 segundos milagrosos en los que el juez más temido de Jalisco volvió a sentir sus piernas. Un quejido ahogado se le escapó y se inclinó hacia adelante en la silla de ruedas, con las manos temblorosas. Toda la sala se detuvo. La risa cesó al instante. Todas las miradas se volvieron hacia el estrado. «Señoría», preguntó el secretario de Acuerdos, preocupado. Lucía detuvo el rezo y lo miró con los ojos abiertos, llenos de esperanza. Martín intentó recomponerse, pero el temblor no lo obedecía. La sensación se había desvanecido, aunque el recuerdo de esos 5 segundos ardía en cada fibra de su cuerpo. Con voz ronca y casi inaudible murmuró: «Se suspende esta audiencia por tiempo indeterminado». El mazo se le resbaló de la mano. 3 horas después, Martín estaba en el consultorio del neurólogo que lo había seguido durante 12 años. «Necesito estudios nuevos, ahora», dijo con urgencia. «Juez, usted se hizo un control completo hace 6 meses». «Todo estaba igual que siempre», respondió el doctor, hojeando su expediente. «No», interrumpió Martín, golpeando el escritorio con la palma. «Hoy pasó algo. Sentí mis piernas. Durante unos segundos las sentí por completo». El médico lo miró con cautela. «Podría ser estrés. A veces la mente genera sensaciones». «No fue imaginación», dijo Martín, firme. «Moví los pies. Sentí los dedos presionando el reposapiés». «De acuerdo», respondió el neurólogo, tomando la agenda. «Resonancia mañana. Revisamos conducción nerviosa también. Veamos». Martín salió más confundido de lo que entró. Mientras él lidiaba con su propio terremoto, una investigadora decidió revisar a fondo el caso de Raúl Álvarez. ¿Cómo un hombre sin antecedentes, conocido por su honradez, iba a hacer algo así?, murmuró para sí la teniente Daniela Paredes, de la Policía de Investigación. El vídeo de la cuadra era pobre. El sujeto se parecía a Raúl, pero ella sabía que las apariencias engañan. Descubrió que esa misma semana Raúl había trabajado en 3 casas a pocas cuadras de la tienda. Tenía razones legítimas para estar en la zona. Lo más importante, sin embargo, aún no aparecía. A los 2 días del asalto, un hombre llamado Marco Salgado, muy parecido a Raúl en complexión y barba, había salido bajo fianza después de una detención por robo menor la semana previa. La fianza había sido pagada por un despacho que nadie lograba ubicar. Daniela pidió autorización para reinspeccionar la camioneta de Raúl. La chapa de la cajuela mostraba señales de palanca, algo que el primer informe no consignó. Alguien colocó ese teléfono después, concluyó. No cuadraba otra explicación. Siguió la pista de quienes habían tenido contacto con el equipo recuperado y con la camioneta. Un nombre surgió en varios oficios. Un pasante de la fiscalía asignado temporalmente al almacén de evidencias. Endeudado, cercano a Marco desde la infancia y ansioso por quedar bien con sus superiores. Cuando lo confrontaron en una entrevista grabada, se quebró. Solo quería ayudar a Marco, sollozó. Pensé que nadie se iba a enterar. Admitió haber plantado el teléfono en la cajuela de la camioneta de Raúl, manipulado documentos y alterado registros de cadena de custodia. El fiscal Salas nunca lo supo. También había sido engañado, como todos los demás. La confesión llegó directamente al escritorio del magistrado Martín Carranza. Mientras tanto, Martín estaba en el hospital sometiéndose a estudios neurológicos completos. El neurólogo observó las imágenes con el ceño fruncido y una sorpresa contenida. «Los resultados son llamativos», dijo por fin, ampliando la resonancia en la pantalla. «Su lesión medular sigue presente, eso no ha cambiado. Pero hay señales de actividad neurológica que antes no existían». El corazón de Martín dio un brinco. ¿Qué significa eso? Que algunos de sus nervios están mostrando indicios de regeneración. Muy sutiles, pero detectables. Es extraordinario. ¿Es posible que vuelva a caminar? Es pronto para afirmarlo, respondió el médico tras una pausa. Pero puedo decir que existe una posibilidad real. Recomiendo comenzar rehabilitación intensiva y repetir estudios en un mes.
También haremos potenciales evocados y conducción nerviosa. Martín salió del hospital con una mezcla de esperanza y miedo que no sentía desde hacía años. Cuando se reanudó la audiencia, la sala estaba a reventar. La teniente Daniela Paredes presentó todo. La confesión del pasante, la identificación del verdadero responsable, la evidencia de la siembra del equipo en la cajuela y las inconsistencias en la cadena de custodia. Tras una revisión integral de los elementos, dijo Martín con voz firme pero distinta, este tribunal declara a Raúl Álvarez no culpable de los cargos que se le imputaron. Se ordena su inmediata libertad y la remisión de copias a la Fiscalía para la investigación de los hechos de alteración probatoria. El momento en que padre e hija se reencontraron fue conmovedor. Lucía corrió a los brazos de Raúl. Papá, yo sabía que todo iba a salir bien. Raúl la apretó con fuerza, cerrando los ojos como quien vuelve a respirar. El magistrado Carranza contempló la escena, aún en su silla de ruedas, pero con algo nuevo agitando por dentro, como un amanecer tímido detrás de un muro. 3 meses después, el juez de hielo había desaparecido. En su lugar, emergió un hombre que por fin equilibraba justicia con compasión. Las sensaciones en sus piernas crecían. Mes a mes, los controles mostraban pequeñas mejoras. Es un caso único, admitió el neurólogo en la tercera revisión. No tengo explicación completa, pero sus nervios están regenerando. La fisioterapia está potenciando esa recuperación. Siga así. 6 meses después. Un jueves cualquiera, Martín despertó con la certeza de que algo era distinto. Ya no eran cosquilleos esporádicos. Era control. Durante el desayuno intentó mover los dedos de los pies. Respondieron por completo. Sujetó los bordes de la mesa y, por primera vez en 12 años, intentó ponerse de pie. Sus piernas, débiles pero funcionales, lo sostuvieron. El magistrado Martín Carranza estaba de pie. Dio un paso cuidadoso. Luego otro. Y otro. Después de 12 años, Martín Carranza estaba caminando. 2 horas más tarde, tocó la puerta de la casa de los Álvarez. Cuando Raúl abrió y lo vio allí, erguido, apoyado en un bastón pero caminando, se quedó sin palabras. Lucía, ven, llamó Raúl con la voz quebrada. La niña apareció, lo vio de pie y sonrió con una alegría limpia. Señor juez, qué maravilla. Corrió y lo abrazó sin miedo. Lucía, dijo Martín con la emoción a flor de piel. Gracias por ayudarme a encontrar de nuevo mi corazón. Usted lo encontró solito, respondió ella. Solo necesitaba recordar que todavía estaba ahí. Y así, esa niña de apenas 8 años cambió para siempre el destino de un juez y la vida de todos los que fueron testigos de aquel día. Porque lo que ocurrió allí no puede explicarse solo con leyes, con lógica ni conciencia. Fue un milagro. Un milagro de la Virgen de Guadalupe, nacido de la fe pura de una niña que se atrevió a creer cuando todos se reían. Tal vez ese sea el poder más grande de los milagros. Llegan cuando alguien se arrodilla con todo su corazón, aunque el mundo entero dude. Que el mismo amor de la Virgen de Guadalupe que devolvió esperanza a Martín Carranza alcance también tu vida. Que toque los dolores que nadie ve, sane las heridas que nadie entiende y haga florecer lo que parecía perdido para siempre. Porque los milagros de la Virgen de Guadalupe siguen sucediendo y el próximo puede ocurrirte si abres tu corazón a su intercesión. Si esta historia fortaleció tu fe, suscríbete ahora para acompañar más testimonios y prodigios de la Virgen. Y en los comentarios escribe con fe. Virgen de Guadalupe, intercede por nosotros. Así formaremos una gran cadena de oración y llevaremos consuelo y esperanza a muchos corazones.